Tienes que seguir aquí porque continúa el duelo sin tregua. En Fuego Cruzado por Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Regresamos, amigos y amigas. Varios amigos me han mandado mensajes importantes que un día como hoy, 21 de abril de 1965, murió don Pedro Albizu Campos en Puerto Rico. De eso hace hoy 50 años. Don Néstor, nuestro historiador. Eso es así, muy pocas veces uno tiene fechas como esta que tienen un significado más allá del hecho en sí, ¿no? Y es, como señalan los amigos, que hoy se cumplen 50 años de la muerte de don Pedro Albizu Campos. Albizu se encontraba ya fuera de prisión, ya enfermo, y su muerte, además de pues el hecho en sí, como digo, representó una de las muestras de duelo hasta aquel momento más impresionantes en Puerto Rico. Recordando que Albizu muere en plena Guerra Fría, muere luego de toda la persecución cruda contra el independentismo, en un momento donde el independentismo no estaba en su mejor etapa organizativa. El PIB venía de perder su franquicia electoral y de tener su peor resultado electoral en la historia en las elecciones de 1964. El movimiento pro independencia pues comenzaba a tener, aunque había sido fundado en 1959, pues comenzaba a tener una presencia social mucho mayor, pero todavía no había llegado a los niveles que luego tendría a finales de la década del 60, y representó, me parece, el disparo de salida de un repunte del independentismo como fuerza social durante el final de esa década del 60 y del principio de la década de los 70. La primera gran demostración de fuerza que da el independentismo se da con motivo de las exequias fúnebres de don Pedro Albizu Campos, que en ese momento recibió el testimonio de admiración de gran parte de la América Latina, y en el caso particular de Puerto Rico, pues a pesar de las graves diferencias que tenía particularmente el gobierno del Partido Popular con él, pues se reconoció hasta cierto punto la contribución al desarrollo de la conciencia nacional puertorriqueña de don Pedro Albizu Campos. Pero es un evento que, repito, tiene una trascendencia mayor que el hecho en sí, porque representa, a mi modo de ver, el inicio de un resurgir del independentismo puertorriqueño luego de unos años bastante duros, desde mediados de la década del 50 hasta mediados precisamente de la década del 60. Tenemos que ir a una pausa, continuamos con el compañero Galliza. Tienes que seguir aquí porque continúa el duelo sin tregua. En Fuego Cruzado por Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Recordemos, amigos, que hoy se cumplen 50 años de la muerte de don Pedro Albizu Campos. Compañero Galliza. Bueno, Albizu es condenado a prisión en el 1950, cuando hay la insurrección nacionalista. Después indultado, y después del ataque del Congreso del 1 de marzo del 54, pues se le revoca el indulto y es enviado nuevamente a prisión. Bueno, ya sabemos la historia de lo que se da en la prisión de la princesa y luego en el presidio, y cómo Albizu denuncia que está siendo objeto de ataques de rayos que le han hinchado el cuerpo, especialmente las piernas, etcétera, y está en una condición que tiene que hospitalizarlo, ¿no? Porque no querían que muriera en el presidio. Y entonces lo pasan al hospital presbiteriano, pero es el hospital presbiteriano convertido en una celda, ¿no?
con guardias 24 horas, etcétera, etcétera. Y ahí pasa los últimos años Arbizu, y cuando ya está a punto de morir, ya está condenado a muerte, el gobierno de Luis Muñoz Marín lo libera, Indulta. y va a vivir en la extensión Roosevelt, en una casa que yo tuve la oportunidad de irlo a ver allí, con el fenecido Toño González. Y ya Arbizu estaba que no tenía expresión ninguna. Recuerdo cuando lo fuimos a ver, se lo dibujaba así una sonrisa muy leve, pero no distinguía. Y allí, pues, bajo el cuidado de doña Juanita Ojeda, vivió los últimos días de su vida. El entierro, pues, fue una expresión de duelo enorme en este país. El pueblo se olvidó de toda aquella campaña anti-Arbizu y reconoció en el momento de su muerte su valor y su dedicación, ¿no?, a la libertad de su patria. Y el velatorio fue en el Ateneo, puertorriqueño. Y de allí salió el féretro, subió por le llaman ahora la Avenida Constitución, por la parte sur del Capitolio, y llegó hasta cerca de la iglesia de San Agustín, y por una de aquellas callecitas, pues, se dobló a la izquierda y de nuevo cogimos la avenida que llega hasta el viejo San Juan. Recuerdo que hubo una confrontación en el Capitolio cuando algunos pretendieron bajar la bandera americana del Capitolio, y allí hubo una pedrea y hubo en medio de esa confrontación con la policía. Se llegó hasta el cementerio del viejo San Juan, y allí, pues, despidieron el duelo Manuel Maldonado Denis, hablando a nombre de la Juventud Independentista, el padre Margarito, que tenía militancia nacionalista en su momento de su vida. Y presidía en aquel momento la cruzada patriótica cristiana. Habló José Herrera Oropesa, venezolano, diputado venezolano. Y hubo allí también una confrontación porque doña Laura y Juarbe no permitieron que hablara Juan Maribra. Eso, pues, no se me olvida porque es un momento histórico. Y de ahí, pues, yo estoy de acuerdo contigo, Néstor, que comienza a desarrollarse una lucha de independencia que hasta ese momento había estado bastante estancada después de la pérdida de la franquicia del PIB en el 60 y en el 64, y el surgimiento del movimiento pro independencia cobra fuerza. Comienzan las protestas otra vez, después de 10 años que no había protestas en este país por la ley de la mordaza. Y ahí está la gran contribución del movimiento pro independencia, que, como decía un amigo, enseña de nuevo al pueblo puertorriqueño a protestar y a hacer piquete. Aquí hubo una época de prácticamente 10 años donde tú no viste nunca un piquete, ¿no? Y empieza la lucha contra el servicio militar obligatorio, la lucha contra la guerra de Vietnam, una lucha estudiantil contra el ROTC, bueno, y ahí cobra
un auge y cobra vuelo. Claro, hay el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 que tiene también su impacto. Hay otro evento como parte de las exequias fúnebres de Albizu Campos, y es que el responso en el cementerio junto con el padre Margarito lo da Monseñor Antulio Parrilla, y esa es la primera actividad donde Monseñor Antulio Parrilla da a conocer de una manera más pública su militancia independentista, y ahí comienza también el desarrollo de esa figura ya más allá de las fronteras de la Iglesia Católica, como dirigente político hasta cierto punto y dirigente de la lucha social y política que se da en esa época de la década del 60. Es en el entierro de Albizu donde Monseñor Parrilla pues tiene la primera gran expresión pública, ¿no?, de su militancia independentista. Porque Monseñor Parrilla viene de una familia militante. No, y él había sido militante. Y él había sido nacionalista. Exacto. Y el padre de Monseñor Parrilla es el que lleva el caso a los tribunales sobre el idioma y da una batalla. Así es. En aquel entonces. Por la enseñanza en español, etcétera, etcétera. Por eso que te digo que en torno a esos eventos de esos días, la muerte de Albizu, el velatorio en el Ateneo, las demostraciones que se dan más allá del independentismo de admiración por una figura que por más de una década había sido tildado de loco, terrorista. Sí. El nacionalismo estaba prácticamente diezmado, ¿no? El independentismo electoral estaba en su peor momento, el MPI apenas comenzaba a tener una mayor presencia social, o sea, era un momento bien complicado para el independentismo, y es a partir de esa demostración en torno a la muerte de Pedro Albizu Campos que tiene un resurgir. Hay un evento que a mí me gusta puntualizar en torno a la figura de Albizu, porque pues lo admiro mucho y creo que ha hecho una gran labor como historiador y como patriota dentro de su manera de ver las cosas. Y es la gran labor de denuncia y rescate que sobre la tortura a Pedro Albizu Campos, la persecución contra Pedro Albizu Campos, el rol de las agencias federales y de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico en toda esta monstruosidad, tuvo el amigo doctor Pedro Aponte Vázquez. Pedro Aponte Vázquez, como historiador, como independentista, pero como fiel investigador a la verdad, por años estuvo solo, denunciando y tocando la puerta de los organismos del Estado sobre lo que ya se intuía, pero que gracias en parte a la labor que él realizó, a la labor del Partido Independentista Puertorriqueño, que dio una batalla para que se hiciesen públicas las carpetas tanto de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico como del FBI, el congresista José Serrano, que dio esa batalla en el Congreso de los Estados Unidos. Pues hoy lo que muchos intuían se puede probar, se puede evidenciar con documentación, y es el grado de persecución, el grado de hostigamiento y, en el caso de Albizu, el grado de experimentación que se tuvo con su figura, seriamente su salud, comprometiéndola desde bien temprano en la década del 50 y llevándola a morir en 1965. Hay un dato sobre el indulto de Albizu que pues yo creo que es lógico saber. El indulto de Pedro Albizu Campos se da luego de las elecciones de 1964 en Puerto Rico. En 1964 gana el Partido Popular, pero don Roberto Sánchez Vilella es electo gobernador de Puerto Rico en sustitución de don Luis Muñoz Marín. Y Sánchez le comunica a Muñoz Marín que se propone como uno de sus primeros actos, si Albizu no es indultado en los meses que faltan de la administración de Muñoz, se propone indultar a Pedro Albizu Campos. Y es esa, a mi modo de ver, es ese planteamiento del entonces gobernador electo, Sánchez Vilella, lo que lleva a Muñoz Marín, a pesar de pues toda la historia que conocemos de su relación con Pedro Albizu Campos, como uno de sus últimos actos como gobernador, indultar a Albizu, claro, cuando ya la salud de Albizu estaba dramáticamente comprometida y se sabía que su muerte era cuestión de días, en este caso de meses, como ocurrió que en abril del año 1965, apenas 4 meses, 5 meses después,
pues muere tal día como hoy, hace 50 años. Señores, yo creo que César Andreu Iglesias resumió a Albizu en una oración: la conciencia del pueblo de Puerto Rico. Señores, vamos a una pausa, amigos. Tienes que seguir aquí porque continúa el duelo sin tregua en Fuego Cruzado por Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Regresamos, amigos y amigas. Yo, habrán notado mi silencio en torno a Albizu Campos. Yo toda esa época de mi vida no estuve en Puerto Rico, por tanto no tengo memoria ninguna de esos eventos, pero la historia que uno ha leído, pues uno se da cuenta que fue una persona en una época específica muy importante. Me gustaría hay que decir que un tío tuyo fue tío, el médico de Albizu toda su vida. Don Ricardo Cordero, neurocirujano. Sí. Y yo me acuerdo de él hablando de Albizu Campos en casa cuando era niño. ¿Qué representa para ustedes, yo que no tengo esa memoria, qué representa para ustedes la figura de Albizu Campos? Carlos. Bueno, mira, Albizu es el primero que confronta y enfrenta el gobierno yanqui en Puerto Rico. Y Albizu se convierte en el portavoz de los reclamos de libertad y de justicia del pueblo de Puerto Rico cuando asume la presidencia del Partido Nacionalista en el 1930. Antes de eso ya Albizu había comenzado su discurso de defensa de la independencia. Albizu militó por un tiempo en el Partido Unión, se fue cuando el Partido Unión entró en la alianza con los republicanos y estuvo en los últimos años de la década del 20 en una gira por Latinoamérica en busca de solidaridad con la independencia de Puerto Rico. Cuando asume la presidencia del Partido Nacionalista en el 1930, hay una definición total ya de el nacionalismo puertorriqueño, de enfrentar y confrontar al régimen norteamericano en Puerto Rico. Y Albizu se convierte en el portavoz de esas luchas de la década del 30, que a mi juicio es la década más importante en la política puertorriqueña, porque define ya esa confrontación. Yo creo que la enorme contribución de Albizu Campos es que hizo la lucha de independencia irreversible, ¿no? Hasta ese momento la lucha de independencia había sido un poco ateneísta, ¿no? O bastante ateneísta, pero Albizu es el que le da otro contenido, ¿no? Y ahí pues se convierte en el portavoz de los trabajadores en Puerto Rico con la huelga de la caña en el 34. Albizu dirige aquí una huelga en el 32 en contra del aumento en la gasolina y después dirige otra protesta en contra del aumento en el pan. Así que ya Albizu en ese momento es el objetivo principal del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico de sacarlo de circulación, ¿no? Y la primera confrontación armada que se da en este país con la policía de parte del nacionalismo en el 35, en lo que se conoce como la masacre de Río Piedra, cuando se trae a la universidad a Albizu por el grupo de estudiantes independentistas, y ahí hay unas confrontaciones. La policía arresta a 4 nacionalistas en Río Piedra y camino al cuartel de Río Piedra los mata a los 4 en un carro, dentro de un carro en que iban, ¿no? Ya bajo arresto. Y ahí viene la confrontación. El gobierno de Estados Unidos en esa década del 30 militariza de nuevo la gobernación en Puerto Rico, trae un ex general, el general Blanton Winship, en el 33 como gobernador de Puerto Rico,
trae a Francis Riggs como jefe de la policía, que había sido un coronel del ejército de Estados Unidos, que había participado en la muerte de Sandino y había estado en el 17 en la revolución bolchevique, sacando a Kerensky de Rusia, y trae los primeros FBI en esa década, trae a Cecil Snyder, Snyder como fiscal federal, y que después Muñoz Marín lo hizo presidente del Tribunal Supremo en el 52. Y ahí monta Estados Unidos toda una estrategia para acabar con el movimiento nacionalista, porque entre otras cosas, además de proteger su colonia, quería tener una colonia pacificada, ¿no? Porque iban a entrar en la Segunda Guerra Mundial y en aquel entonces Puerto Rico tenía un valor inmenso estratégico militar y ellos querían tener aquí paz. Y por eso es que después de la confrontación con en Río Piedra con la policía, donde asesinan a estos nacionalistas, Albizu dice que esas muertes no quedarán impunes, y posteriormente Beauchamp y Rosado ajustician al coronel Riggs en la calle hoy Fortaleza ante Allen, en el viejo San Juan. Y esa muerte de Riggs pues desata entonces otros eventos como el proyecto Tiding, etcétera, etcétera, de aquella época. Y ahí pues en el 1936 se le fabrica un caso a Albizu, por lo mismo que está ahora de sedición, ¿no? De que pretende tumbar el gobierno por la fuerza y la violencia. Y el primer juicio contra Albizu, pues no hay una decisión del jurado, y a las 2 semanas vuelven y llevan a Albizu a juicio, y ahí lo condenan a 10 años de prisión en Atlanta. Toda esa lucha de los años 30, dirigida por Albizu, es realmente lo que le da el contenido a la lucha de independencia de ahí en adelante, y que la hace irreversible. Así que Albizu es la figura, como decía ahorita, que es la conciencia del pueblo puertorriqueño en todo ese tiempo, y su ejemplo de valor y sacrificio y dedicación, compromiso y de entrega total a la causa de independencia, pues lo hace pues la figura emblemática del independentismo en el siglo XX. Y ahorita cuando hablábamos del entierro en el 65, pues el pueblo puertorriqueño, a pesar de toda la campaña anti-Albizu que se desató en Puerto Rico como un loco y un fanático, y que lo que tenía era una venganza contra los americanos porque había sido negro en Estados Unidos y fue sufrir el discrimen, y todo lo que se tejió en aquel entonces para no darle crédito a un hombre que vivió y dedicó una vida entera a la defensa de sus ideas, ¿no? Y por eso es que hoy pues Albizu es esa figura, ¿no? Y el pueblo lo recordará siempre, y sus ideas han de triunfar. Amados hermanos, a cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores. Aquellos que no veneran la ceniza de sus mayores son los verdaderos muertos, los que se extinguen en el cosmos porque son indignos de la personalidad humana. Toca a nosotros este inmenso privilegio, con la devoción que nos une en el culto inmenso de la patria, en un momento crítico de su historia. Es el momento resolutivo de la patria. Estamos cansados
de aguantar con paciencia una esclavitud denigrante. Estamos aburridos de la presencia de un despotismo y de todos sus símbolos. Nos da asco la presencia de hombres y mujeres que pretendan asumir autoridad en nuestra patria sin recibir el nombramiento de Puerto Rico. Estamos cansados de todo eso. Y estamos en la resolución de desafiar definitivamente toda esa tiranía. Aquí tenemos toda esta niñez llena de gloria, toda esta juventud llena de valor, todas estas damas llenas de belleza y que llevan en sus entrañas toda la grandeza de nuestra patria. Aquí venimos nosotros con la generosidad en los actos sublimes de heroísmo y de sacrificio que han de consagrar la independencia de Puerto Rico. Los muñecos que nos pasea por delante el enemigo, algunos nacidos en Puerto Rico, otros nacidos en Yanquilandia, esos muñecos no nos impresionan. Son muñecos que como muñecos pasan y que el enemigo desprecia después que los descabeza. Los sienta en su falda, les hace hablar su idioma, les hace hablar su palabra, les hace decir lo que mejor les conviene. Y cuando se cansa de tenerlo sentado en su falda, lo descabezan. Ha llegado un momento, es vuestro momento. Esta generación nuestra tiene un inmenso privilegio. El privilegio de sentirse fastidiada de la esclavitud. El privilegio de desafiar la esclavitud. El privilegio de desafiar la tiranía. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria? ¿Dónde estamos? Estamos en Cabo Rojo. Aquí, como dijo el gran poeta hace un instante, se estremeció la tierra para que surgiera de ella un pétalo, para que surgiera de ella un capullo que debía ser la flor preciosa del alma más grande de la patria, del alma de Betances. ¿Dónde están los corazones aquí? ¿Dónde están los grandes de este pueblo? ¿Dónde están las hijas grandes de este pueblo que podían ser la Virgen de Betances? Por quien él corrió el riesgo de su prisión, corrió el riesgo de la muerte, para que ella, sus restos, vinieran aquí a ser sepultados aquí, a fecundar con su espíritu nuestros corazones y nuestras memorias y nuestra resolución para ser dignos de la mirada de una gran mujer nacida en nuestra patria. ¿Dónde están los hombres de Puerto Rico que toleran toda su humillación sobre sus mujeres y sobre sus hijos? Merecen estos hombres tan bellas mujeres, tan virtuosas mujeres. El amor nos exige algo más que la complacencia, que la gentileza, que la generosidad de un dote o la generosidad de un regalo. El amor exigirá la vida entera. Y la vida entera nos lleva a hacer respetar la dignidad de una mujer, la dignidad de una madre, la dignidad de sus hijos, la dignidad de toda su posteridad. Levantaos, hombres de Cabo Rojo. Levantaos, puertorriqueños. Levantaos, mujeres de Puerto Rico. Rechazar el cortejo de los cobardes. Rechazad el cortejo de los traidores de la patria. Los que no aman la patria son indignos de la mirada dulce de una gran mujer nacida en la tierra. El imperio no quiere ceder. El imperio yanqui es bruto. ¡Bruto! Es un imperio regido por hombres cínicos y brutos que se creen que porque poseen una bomba atómica pueden sentarse sobre la cabeza de todos los seres humanos.
Es un poder que no respeta nada más que la fuerza bruta. Aquí han tropezado con la fuerza del espíritu y van a tropezar también con toda la fuerza que la fuerza del espíritu puede generar. La bomba de hidrógeno y todas las bombas que el hombre pueda fabricar no tienen la potencia que tiene en el campo físico mismo la voluntad de un corazón heroico. El heroísmo de una sola mujer y el heroísmo de un solo hombre pueden estremecer en su cimiento al imperio más poderoso. Pueden derrumbarlo y humillarlo y aplastarlo. Y esa fe y esa conciencia es la que nos debe mover a nosotros. ¿A qué temor? ¿A qué se teme? ¿Quiénes son los yanquis para temerles? ¿Por qué temerles? Aquí acaba de desfilar 3 jóvenes que han desafiado el ultraje de ese imperio que quiere imponer el servicio militar obligatorio sobre nosotros. Temor al destierro, al presidio, al calabozo, a la muerte. Todo eso es preferible a ser esclavo. Pero es la hora también de imponer las sanciones físicas y las sanciones morales a la canalla que quiere imponerse en nuestra tierra. Sean nacidos aquí o sean yanquis traídos aquí. Esto es nuestro. Aquí están las cenizas de vuestras abuelas. Aquí están las cenizas de vuestros abuelos. Aquí está todo el amor de los que fundaron esta patria, de los que sembraron estos preciosos árboles, de los que levantaron esos monumentos, de los que levantaron vuestras iglesias, de los que levantaron las tumbas, de los que levantaron la pila bautismal para que nosotros recibiésemos la bendición y la luz del cristianismo. ¿Cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? ¿Por cobardía? ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro legado de heroísmo y de valor? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entregar la sabiduría de nuestra raza, la belleza de nuestra raza, la visión eterna de nuestra raza? ¿Con qué derecho se nos quiere llevar a nosotros a ser los gusanos de la tierra, a ser la cabalgadura de una bestia como la son los yanquis? ¿Con qué derecho? Y aquí hay que levantar las sanciones más duras y más severas contra todo el que sirva de instrumento a la tiranía, contra todo el que quiera venir aquí a ejercer fuerza o autoridad en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los yanquis no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana, independiente. Y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano, independiente y confiera autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico. Ni jueces, ni fiscales, ni policías, ni gobernadores, ni ningún charlatán en Puerto Rico. Aquí vamos a levantar el corazón en alto y la voluntad férrea, inconmovible. Nosotros no estamos desafiando a nadie, nos están desafiando continuamente. La tiranía yanqui en todas partes, esta bandera yanqui en todas partes en Puerto Rico, esa sombra de muerte donde quiera que cae. Nos están desafiando, son 52 años de esclavitud que lleva este pueblo. 2 generaciones que se han levantado a la sombra de la esclavitud. La obra de Betance casi destruida, la obra de Lares casi destruida. En Lares se proclamó como primer acto de la República la abolición de la esclavitud. Los yanquis en el 98 vuelven a restaurar la esclavitud, no ya de los negros, sino de los negros, de los blancos, de todos los puertorriqueños. Anulan, pretenden anular la persona de Puerto Rico. Y han llegado al colmo
de que Fresnel nos presentara ahora como una comunidad de yanquis. Nosotros los caborrojeños, una comunidad de yanquis. ¿Quién es yanqui aquí en Cabo Rojo? Pues eso dicen los alicates, los yanquis aquí, que nosotros somos yanquis. Imagínense usted. Todos esos títeres en San Juan, hablando de que esto es una comunidad de yanquis. Me parece que esos señores hay que darle una recepción muy amable cuando vengan a Cabo Rojo. Las cuantas piedras por ahí, es bueno que las vean siquiera, cerca de la nariz, para que entiendan la verdad y respeten este pueblo. Es la hora de la resolución. El momento de intranquilidad del hombre es el momento en que está irresoluto, en que no sabe qué hacer. El miedo en el hombre es cuando no sabe qué hacer. Tiembla la mujer cuando no sabe qué hacer. El valor no necesita de la fuerza física. La mujer más endeble puede derribar un imperio si tiene valor. Que empuñen su rosario, que se inspiren en lo eterno. Y las mujeres nuestras serán las que empujarán los hombres hacia los hombres gloriosos para que han nacido. Las mujeres de Puerto Rico no han parido hombres cobardes. Tienen que ser hombres que sean genuinos héroes para la historia del mundo. Cuando el poeta habla, oigamos en la voz de la belleza, en la voz de lo adorable, en la adoración que está entre nosotros. Algo divino ha surgido en su presencia. Oigamos. Aquí está la ceniza de metal. Aquí está, tiene que estar el corazón de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el valor de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el heroísmo de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar lo más grande y noble de la sangre de Puerto Rico. Aquí tiene que estrellarse el despotismo de los Estados Unidos.